No le robo más tiempo y con todos vosotros, Eduardo García. Gracias. Bueno, como ha dicho Dani, bienvenidos a esta charla sobre cómo sacar el máximo partido a la segmentación de usuarios. Lo primero que quería plantear es que, si nos vamos a pasar los próximos 20-25 minutos... Ay, creo que se está acoplando el micro, ¿puede ser? Vale. Si vamos a pasar los próximos 20 minutos hablando de la segmentación de usuario, lo primero que tenemos que discutir es, ¿por qué es importante la segmentación de usuarios? ¿Vale? Bueno, podríamos pasarnos toda la charla hablando únicamente de ese tema, pero a mí me gusta resumirlo con esta cita de Orville Ray Wilson, que es el autor de unos libros de marketing, que básicamente dice que, ¿por qué es importante? Porque los clientes compran por sus razones, no por las tuyas. Es decir, no te queda más remedio que entenderlos, porque por mucho que siempre pienses que estás haciéndolo bien, los clientes al final nos demuestran que no es así. Entonces, si hacemos un poco caso a esta máxima, a la importancia de la segmentación de usuarios, obtendremos varios beneficios, ¿no? Entre ellos, la segmentación nos ayuda a potenciar el engagement, es decir, el compromiso, la fidelización de nuestros usuarios, también facilita la conversión de los que todavía no son clientes, mejora la eficiencia de nuestras campañas, porque logramos mejor nuestros objetivos, reducimos los costes porque conseguimos estos objetivos en seguramente menos tiempo y con menos recursos, y también mejoramos el retorno de inversión. Motivado por estos beneficios, con el objetivo de ponernos a vuestro alcance, creamos Audience Targeting para Liferay. La idea era añadir funciones de segmentación de usuario, de campañas y también de reporting sobre Liferay. Así, de esta forma, en el último trimestre de 2014, de hecho lo presentamos hace 2 años aquí en este mismo evento, lanzamos la primera versión. Y hoy, hace unos meses, liberamos la segunda versión, que es la que presentamos hoy. Esta versión, la 2.0, la hemos construido con el feedback que nos habéis proporcionado. Por eso, a lo largo de la charla os seguiré animando para que nos deis todo el feedback posible para futuras versiones. ¿Quiénes son nuestros clientes? Hay mucha diversidad. Tenemos universidades, aerolíneas, aseguradoras, bancos, telcos, y no solo para webs públicas, sino también para intranet. Es un detalle importante. ¿Y qué ofrece Audience Targeting cuando lo desempaquetamos? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos listo para usar una herramienta de administración para crear las campañas y crear los segmentos de usuario, 3 aplicaciones de visualización, 40 reglas de segmentación de usuarios para crear esos segmentos, 3 informes predefinidos para evaluar el rendimiento de nuestras campañas, 6 métricas para crear informes personalizados, y 2 modos de simulación para poder visualizar cómo nuestro sitio se muestra a distintos segmentos de usuario. Y eso no es todo. Una de las principales ventajas y donde más esfuerzo hemos puesto en Audience Targeting es en hacer una herramienta completamente personalizable. Por una parte es modular, que quiere decir que los componentes pueden desinstalarse o pueden reemplazarse. Es extensible porque podemos añadir nuevas reglas, nuevas métricas o informes para cubrir vuestros casos de uso particulares, y además es muy cómodo integrarlo con fuentes de datos externas a través de nuestras APIs, tanto locales como remotas. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar a presentar las novedades de Audience Targeting 2.0 para DXP. La primera de las novedades, seguramente es la más perceptible para los usuarios, es la renovación de la experiencia de usuario. Hemos aplicado en la aplicación los mismos patrones que podéis haber visto en otras aplicaciones de Liferay de XP, los patrones de usabilidad de léxico. Por ejemplo, hemos añadido distintas formas de visualización de listado, hemos añadido filtrado en todas nuestras vistas, y también hemos hecho especial hincapié en el acceso a la información. Por ejemplo, hemos separado las vistas de información, que nos ofrecen un resumen de los datos de cada segmento, y las vistas de edición de segmentos de usuario. Otra novedad muy importante y especialmente gestada a partir de vuestro feedback es la incorporación de nuevas reglas para la segmentación de usuarios. Hasta la versión 1, Audience Targeting ya incluía 34 reglas de segmentación divididas en 4 categorías, como por ejemplo las reglas basadas en el comportamiento de usuario, el contenido que han visitado, las reglas basadas en los atributos de la sesión, como el idioma del que acceden o el navegador, atributos de usuario, la edad, el género, o atributos extraídos de redes sociales, como en este caso Facebook. Bien, pues en esta nueva versión incorporamos 6 nuevas reglas para completar esta colección. La primera de estas reglas nos permite segmentar usuarios a partir del sitio que han visitado anteriormente, antes de aterrizar en nuestro sitio. Para ello podemos definir patrones con los caracteres por los cuales debería empezar o que deberían contener las URLs del sitio original para crear, como he dicho, distintos segmentos de usuario en base al sitio desde el que procede.
Otra regla orientada también a segmentar usuarios un poco por el tipo de acceso es el rango de IP. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar contenidos diferentes para los usuarios que accedan desde nuestra red local en el evento, podríamos configurar el rango de IPs conocido y podríamos mostrar información personalizada para el evento. Otra regla también muy demandada era la segmentación por el idioma en el que se accede al portal. En este caso es tan sencillo como seleccionar el idioma y los usuarios serían automáticamente segmentados en este conjunto. Las dos siguientes reglas tienen mucho que ver. La primera de ellas es la fecha de registro. Podríamos saber cuándo un usuario se registró y de esta manera pues, distinguir los usuarios más antiguos de los más nuevos. Y como he dicho, muy relacionado con esta regla, tenemos la fecha del último acceso. Es decir, podemos saber si los usuarios son más o menos activos en función de cuánto tiempo hace que visitaron o que se logaron en nuestro portal. Y una regla que seguramente es de todas las que he presentado la más demandada es la de los campos personalizados de usuario. Como los que conocéis Library, ya sabéis que es posible extender el perfil de los usuarios mediante campos personalizados. Esto es útil para añadir campos que no cubrimos por defecto, como por ejemplo el rango salarial. Es sencillo como darlo de alta y luego en el perfil del usuario, bien de forma manual o bien con una interacción con alguna plataforma externa que nos proporcione esta información, lo rellenamos. Pues bien, la novedad que incorporamos en Audiostarting es la posibilidad de segmentar a usuarios en base al valor que han introducido o que tienen en su perfil de usuario. Para ello es tan sencillo como acceder a la paleta de reglas, seleccionar la regla de campos personalizados. Y aquí podremos seleccionar entre todos los campos que tenemos disponibles personalizados para usuario, el que más nos interese. Por ejemplo, podemos ver el rango salarial, ¿vale? Entonces, es decir, esta regla es especialmente flexible porque podéis definir tantos campos de usuario y de tantos tipos como queráis. Y además, como he dicho antes, esta información no tiene por qué venir de Library, no tiene por qué ser introducida manualmente. Es un caso muy típico que esta información proceda de fuentes externas. Otra de las novedades que hemos incorporado es la posibilidad de agregar la misma regla múltiples veces. Esto nos va a permitir una segmentación más precisa. Las reglas que pueden añadirse múltiples veces están indicadas con un icono específico. Y bueno, como ocurre con el resto de las reglas, cuando se agregan en el editor se establece un operador AND entre ellas. Es decir, el usuario debe cumplir todas las reglas indicadas para poder ser segmentado. Por este motivo hemos agregado esta posibilidad de multiinstancia solo en aquellas donde tiene sentido, es decir, no, en las reglas que son por definición excluyentes, como la edad, no hemos incorporado esta funcionalidad. Otra funcionalidad muy demandada. ¿Cómo sé qué usuarios pertenecen a cada uno de los segmentos que he definido? Bueno, pues para poder acceder a esta información hemos añadido un informe dentro de la herramienta de gestión de segmentos de usuario. Es tan sencillo como entrar en el segmento al que queremos acceder y dentro de él, en la solapa de reports, veréis un informe de usuarios por segmento. Aquí podéis consultar el listado, bien a través de la plataforma o, si queréis explotarlo externamente, podéis exportarlo a un fichero a un CSV y utilizarlo pues, bueno, para alimentar cualquier otra aplicación de datos. También hemos tratado de potenciar o de mejorar la creación de campañas en Audiostarting. Una campaña para nosotros es un conjunto de acciones dirigidas a segmentos de usuario durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de campaña, ya que viene una pequeña cuña publicitaria, es la newsletter que habéis recibido para apuntaros en las mesas redondas que tenemos después de comer. Entonces, para que os vayáis apuntando, ¿vale? Entonces, como digo, son acciones dirigidas a conjuntos de usuario. ¿Qué mejoras hemos añadido en este aspecto? Bueno, pues aparte de renovar también la experiencia de usuario en esta área, hemos añadido dos mejoras principalmente. Una es la posibilidad de dirigir campañas a múltiples segmentos de usuarios. Hasta la versión 1 solo se podía elegir un segmento y ahora, como veis, podéis elegir entre todos los disponibles. Y la segunda, también demandada o a través de vuestro feedback, es la posibilidad de especificar dentro del rango de fecha y de hora el uso horario para el que queremos que tenga efecto esas horas. Porque a veces nos pasa, y si el servidor está en otro uso del nuestro, tengo que calcular la diferencia con mi uso horario. Pues ahora, gracias a esta funcionalidad, ya no es necesario.
Esta siguiente funcionalidad particularmente me gusta mucho y es la posibilidad de crear informes de campañas personalizados. Hasta la versión 1, para poder crear informes distintos a los que ya proporcionamos out of the box, era necesario añadir una extensión, es decir, programarla y desplegarla. Con la nueva versión proporcionamos lo que hemos llamado informalmente el report builder, ¿vale? Es decir, tenemos una paleta de métricas que son digamos, puntos de medida a lo largo de nuestra campaña, elementos como formularios o enlaces, que nos van a permitir ir componiendo un informe a la medida de nuestra campaña. Uno de los aspectos que además hemos incorporado en este tipo de informes es la interacción con los formularios, con los nuevos forms de Library. Es decir, ahora la experiencia es tan sencilla como crear un formulario con Library Forms, con los campos que queráis, lo ponéis en una página, por ejemplo, el crear una nueva cuenta o el contacta con nosotros, y a través de esos informes podéis saber cuántos usuarios lo han visto, cuántos usuarios han interactuado con él y cuántos han llegado realmente a dar al botón de Submit. Como resultado, cuando se visualiza uno de esos informes, vais a ver el típico efecto embudo de las campañas. Es decir, bueno, pues muchos entran por la primera página, unos poquitos dan al submit y otros poquitos llegan a ver el banner donde tenemos nuestro descuento, nuestra promo, ¿no? Esto es, como decía, lo que se conoce como el viaje del usuario, el user journey a través de nuestra campaña. Es decir, podemos verlo claramente a través de ese tipo de informes. Y también, bueno, podemos evaluar nuestra tasa de conversión, es decir, cuántos usuarios de los que entran llegan realmente a completar la acción que nosotros teníamos como objetivo, por ejemplo, darse de alta como usuarios o contratar un determinado producto. Y, bueno, ya casi terminando con las funcionalidades, una de las también muy demandadas es la interacción con el publicador de contenido. Seguramente, todos lo conocéis, es una de esas navajas suizas que todos los productos tienen. En este caso nos permite mostrar listados de contenido aplicando cualquier tipo de filtro, desde categorías, rangos de fecha, etc. Entonces, la pregunta que venía siempre es, bueno, ¿y cómo puedo hacer para mostrar contenidos con todos estos filtros y además dirigidos al segmento de usuario al que pertenece el usuario actual? Bueno, pues precisamente es lo que hemos hecho en ODStarting 2.0. El primer paso en este caso sería categorizar los contenidos que queremos dirigir a cada segmento de usuario con la categoría asociada a dicho segmento, ¿vale? Y después es tan sencillo como añadir el publicador de contenido a una página y encontraréis un nuevo filtro, que es el de Audience Targeting, y activáis el filtrado por segmento de usuario. A partir de ese momento, vuestro publicador de contenido mostrará únicamente aquellos contenidos que satisfagan todos los filtros anteriores que habéis configurado en el publicador de contenido y además pertenezcan al segmento de usuario, bueno, y coincidan con el segmento de usuario al que pertenece el usuario que está en ese momento en la sesión. Y por último, pero no por ello menos importante, hemos querido mejorar la experiencia de la simulación. Hemos comentado antes que gracias a este tipo de portals, como el publicador de contenido, podemos mostrar contenidos diferentes para cada usuario. Pero como si yo fuese un diseñador, me gustaría ver cómo va a quedar mi sitio para cada uno de esos usuarios. Una posibilidad sería, bueno, me creo un usuario de cada tipo, intentando con un poco de suerte que coincida con los segmentos, pero sabemos que eso no es realista. Entonces, hemos invertido precisamente en eso, en la simulación, en permitir a los diseñadores o a los administradores poder visualizar el sitio tal y como lo verían todos los usuarios de todos los segmentos que se han definido. Audience Targeting permite dos tipos de simulaciones. A nivel de aplicación, disponemos de un iconito que nos permite cambiar el segmento de usuario para ver cómo quedaría. Y luego una a nivel de toda la página que nos permite jugar con los segmentos disponibles para ver cómo va cambiando en nuestra página en el momento. Y no solo eso, para tratar de acercar lo más posible al resultado final, esa simulación de segmentos de usuarios está integrada con la simulación de tamaño de dispositivo. De esta manera, un diseñador va a poder ver siempre el resultado final, tal y como lo vería un usuario que efectivamente pertenece a ese segmento de usuario. Bueno, hasta aquí las novedades de Audience Targeting 2.0. Y seguramente os falten todavía alguna, ¿no? Es decir, echéis en falta más cosas. Bueno, pues en ese caso, contádnoslo, es decir, agradecemos el feedback. De hecho, esta versión, como he dicho, se ha gestado a partir del que nos habéis dado, pero también os vamos a dar una respuesta, y es que os lo hagáis vosotros, pero en plan buen rollo.
Es decir, la idea es que es imposible para cualquier aplicación y obviamente para Audience Targeting satisfacer todos los casos de uso que os pueden surgir. Todos tenéis interacciones con distintos productos, distintas versiones, casos muy complejos. Entonces, por eso, como decía al principio, hemos puesto mucho foco en la extensibilidad de Audience Targeting. Para ello, bueno, Sergio González ha dado antes una estupenda charla sobre la capacidad de Library de XP como sistema modular, con el símil de las piezas de Lego. Esas son nuestras piezas de Lego. Tenemos 3 modos de extensión. Podemos crear nuevas reglas de segmentación, podemos crear métricas para esos informes personalizados que os he mostrado anteriormente, y si queréis informes completamente diferentes, también podéis crear un tipo de extensión de esta forma. La novedad, en este caso, que presentamos este año, es la integración en Library Developer Studio, que es la herramienta de desarrollo oficial de Library, de plantillas con las que crear muy fácilmente ese tipo de aplicaciones. De hecho, si cronometráis, este vídeo dura 1 minuto, y en este minuto vamos a crear una regla, en este caso de Twitter, una regla básica, es decir, solo lo que es la caja de la regla, pero como veis podéis seleccionar cualquiera de los distintos tipos de extensiones, informes o métricas. Guardamos y automáticamente esta plantilla de aplicación nos va a crear un proyecto con la estructura básica, en este caso, de una regla de Audience Targeting, la clase de la regla, las vistas, etc. Aquí solo queda que vosotros añadáis vuestra magia, ¿vale? Y luego desplegarlo tan sencillo como añadirla al servidor que esté en ese momento configurado con Library Developer Studio, y ya nos vamos a Audience Targeting y encontraremos nuestra nueva regla en la paleta de reglas. En este caso, este es el prototipo de regla básica sin ningún tipo de cambio, pero aquí ya entra, digamos, vuestra habilidad. O sea, a partir de aquí, de esas plantillas, podéis hacer lo que queráis. Os voy a enseñar un par de... Bueno, antes de eso, he hablado del Library Developer Studio, pero en Library siempre nos gusta ser lo más agnósticos posibles en cuanto a herramientas. Podéis utilizar cualquier otro editor y crear la regla replicando el código de otras existentes, o damos una alternativa desligada de Library Developer Studio, como son las plantillas de Blade. Es decir, con este comando que veis aquí, y encontráis toda la documentación disponible en nuestra DevNet, crea la misma estructura de proyecto que habéis visto con Library Developer Studio. Es decir, no necesitáis esta herramienta para poder aprovechar las ventajas de las plantillas de reglas, de métricas y de informes. Y ahora sí, algún ejemplo de aplicaciones de la potencia de este tipo de extensiones. Si no os gusta o queréis hacer algún tipo de informe más avanzado, por ejemplo, podéis introducir vuestras propias librerías de JavaScript para crear los gráficos. Este es un ejemplo de informe que muestra la actividad de un hashtag en contenidos de Library para una campaña determinada. Entonces, yo digo, es un ejemplo de lo que podéis conseguir creando vuestras propias extensiones. Otro ejemplo en este caso un poco experimental, que desarrolló nuestro compañero Pavel, es la segmentación basada en expresiones faciales. Es decir, imaginaos que yo estoy visitando una web y voy viendo imágenes de elefantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si alguna me gusta especialmente, ¿no? Esa soy yo por las mañanas, por eso... las reacciones quedan registradas, entonces a partir de un determinado umbral tienen un impacto sobre los contenidos que muestran la web. Es decir, la idea, esos son solo 2 ejemplos, pero la idea es que a pesar de que introduzcamos muchas novedades y que estamos abiertos a añadir muchas más como parte del producto, creo que una de las principales ventajas de Audience Targeting es la capacidad de crear muy fácilmente aquella extensión que os haga falta para vuestro caso de uso. Y de hecho os animo a investigar las herramientas y a probarlo. Bueno, yo creo que con esto tenemos como 5 minutillos para preguntas, ¿verdad? Bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Sí, tenemos aquí... ¿Habéis planteado temas de Test and Learn? O sea, incluir dentro de Audience Targeting la parte de saber, o podéis descartar unas opciones que he puesto como test. Sí, tenemos... Bueno, creo que... ¿Importa que la repita? Ah, bueno, sí, perdón. Hola, buenas. Te quería preguntar si habéis valorado incluir en Audience Targeting el tema de Test and Learn, es decir, incluir opciones A/B, o que de las 5 opciones que he puesto para el diferente tipo de público,
pues se vaya descartando la que menos éxito tiene, porque ayudaría muchísimo a configurar las campañas. Sí. Gracias. Sí, bueno, es una de las funcionalidades demandadas que se nos ha quedado fuera de esta versión es el A/B testing, pero como seguramente mañana veáis en el roadmap de las siguientes las novedades que vienen de Library, está pensado como aplicación el soportar los tests A/B. Entonces, no obstante, si quisierais tenerlo ya, creando las reglas adecuadas, podríais llegar al mismo resultado. Es decir, podríais mostrar contenidos en función de un criterio de porcentajes de 25 o 75, por ejemplo, y llegar luego con un informe a extraer las conclusiones de cuáles son los que tienen mayor éxito y tomar decisiones. Es decir, podríais, como en esa diapositiva que he puesto, hacerlo vosotros, pero si queréis esperar a que esté como parte del producto, ya digo, en el roadmap os van a dar más información. Sí. La pregunta es, ¿esta nueva versión de Audience Targeting es exclusivo de XP o se podría incorporar a la versión 6.2, por ejemplo? Es una buena pregunta. La versión 2.0 es exclusiva para la library de XP. Es decir, todas estas novedades que estamos presentando son únicamente para esta versión. Mantenemos todavía, obviamente, la versión para 6.2, la que está disponible en Marketplace, y de hecho estamos sacando cada 2-3 meses parches de mantenimiento. Aunque no están disponibles estas novedades que habéis visto, sí que es posible, como conoceréis los que la habéis utilizado, extenderla igualmente, utilizando reglas o informes personalizados. Obviamente, en esta nueva versión no solo introducimos más novedades, sino que al estar ya montada sobre una plataforma sobre la library de XP, que como hemos descrito a lo largo de todo el evento, es una plataforma muy modular, la capacidad que tiene Audience Targeting 2.0 para poder ser extendida y modificada es incluso mayor. Y no solo eso, sino que la capacidad de integración con otras aplicaciones también es mejor. El caso que hemos puesto como ejemplo es el del publicador de contenido. Con un mínimo código hemos sido capaces de añadir una funcionalidad, un nuevo filtrado a este portlet. Si quisierais, digo, aquí viene otra vez hazlo tú mismo, pero contárnoslo si lo queréis hacer, podríais añadir funcionalidades similares a cualquiera de las aplicaciones de library de XP para incorporar la segmentación de usuario como parte de esa aplicación, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé cómo vamos de tiempo, Marta, ¿nos da tiempo? Vale, bueno, en todo caso, si tenéis, como seguramente tengáis más dudas, si algunos os sois tímidos o todavía no habéis procesado todo lo que os he contado, voy a estar aquí a lo largo de todo el evento, especialmente el día de hoy. Entonces, no dudéis en pararme para preguntarme, etcétera. Y, por supuesto, siempre sabéis que podéis contactarnos en Library para resolver cualquier duda sobre tanto Audience Targeting como de XP. Para no robarle más tiempo a la presentación, intentar recuperar un poquito el tiempo, yo os agradezco muchísimo vuestra presencia y, como digo, construimos Audience Targeting en base a vuestro feedback. Es decir, lo bueno, lo malo, contádnoslo. Si podemos y vemos que es una demanda muy generalizada, lo incorporaremos en el producto. Si es algo muy puntual, os animaremos y os enseñaremos cómo implementarlo para que, como digo, aprovechéis también la capacidad de extensión de Audience Targeting. Bueno, muchas gracias por...